¿Qué tal, amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy os traigo un nuevo vídeo donde me gustaría hablaros sobre los aminoácidos esenciales y sobre todo la pregunta que nos formularíamos en voz alta es ¿por qué debemos tomar aminoácidos esenciales? Primero de todo, hagamos un poquito de recapitulación a nivel informativo, a nivel teórico. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Tengamos en cuenta que tenemos dentro de la micronutrición 3 macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas. Dentro de las proteínas tenemos 22 aminoácidos y dentro de esos 22 aminoácidos 9 de ellos son esenciales. ¿Y por qué se llaman esenciales? Porque el cuerpo no puede sintetizarlos por sí mismo y eso hace que de alguna manera tengamos que extraerlos de la alimentación o de la suplementación, que al fin y al cabo es lo mismo. Dentro de esos 9 aminoácidos esenciales tendríamos, por un lado, los ramificados, la valina, la leucina y la isoleucina, y luego tenemos el triptófano, la fenilalanina, la metionina, la treonina, la histidina y la lisina. Dentro de los no esenciales, dentro del resto, tendríamos algunos aminoácidos que podríamos llamar semiesenciales. Por ejemplo, la arginina se considera un aminoácido semiesencial porque resulta esencial durante la infancia. Y la glutamina también podríamos denominarla dentro del grupo de los semiesenciales porque es un aminoácido que se desgasta muchísimo y por eso tenemos unas necesidades extra que muchísimas veces el propio cuerpo no puede de alguna manera fabricar. Cabe decir que los aminoácidos esenciales son importantísimos para multitud de procesos dentro del organismo. ¿Y si tenemos una carencia de aminoácidos esenciales? ¿Qué síntomas podemos tener? En primer lugar, podríamos notar una hiperactividad del cuerpo. El organismo se encuentra estresado, se encuentra inflamado frente a esta carencia y eso hace que se cree una liberación de adrenalina y muchas veces incluso tengamos insomnio. ¿Y en qué situaciones se recomendaría el uso de aminoácidos esenciales? Si hablamos de deporte, cualquier deporte, sea aeróbico o anaeróbico, que implique algún tipo de rotura de fibra muscular. Se habla muchísimas veces de los BCAAs, de los Brain Chain Amino Acids, de los aminoácidos ramificados, pero en realidad necesitamos el combo de los 9 aminoácidos esenciales por la sinergia que tienen entre ellos. Por eso, tanto yo como muchísimos compañeros y expertos recomendamos más tomar aminoácidos esenciales y no tanto tomar solo los aminoácidos ramificados. Si nos vamos al embarazo, en el embarazo, a partir de la semana 21 o 22 se produce una resistencia a la insulina muy importante. Es provocada por el crecimiento del feto y eso hace que se pierda muchísima masa muscular durante el embarazo. De hecho, la mujer embarazada se va volviendo de alguna forma flácida. Eso hace que, aunque el peso esté dentro de los baremos que se considera, la composición corporal de la mujer embarazada cambia, es más flácida. Por eso, en las mujeres embarazadas tantas veces se recomienda la inclusión, la toma de aminoácidos esenciales. Por ejemplo, 2 tomas de 10 gramos y 10 gramos sería perfecta para la mujer embarazada. Y eso además sin crear ningún tipo de efecto secundario. Y también podríamos hablar de los aminoácidos esenciales en la tercera edad, para prevenir la osteoporosis y la rotura de los huesos. Y además, si mantenemos la masa muscular en la tercera edad, el metabolismo basal también se mantendrá más activo y hará que quememos más calorías en reposo. Eso va a ser también muy importante. Cantidad en la tercera edad, entre 10 y 20 gramos de aminoácidos esenciales al día repartidos en varias tomas. ¿En qué más situaciones sería importante el uso de aminoácidos esenciales? Pues en lesiones, en procesos traumatológicos y en cirugías. El organismo sufre muchísimo frente a este tipo de traumas. Te operan, estás en cama y pierdes muchísima masa muscular. ¿A quién no le ha pasado? O incluso tener un brazo en cabestrillo. Vemos que la masa muscular del brazo se pierde de una forma increíble. Por esa razón, en estas situaciones se recomienda el uso también de aminoácidos esenciales para evitar en parte esa gran pérdida de masa muscular. Y si hablamos de aminoácidos esenciales dentro de la nutrición infantil, existen muchísimas carencias dentro de la nutrición infantil y no os estoy hablando de los niños africanos que se mueren de hambre, no, estamos hablando de la nutrición infantil europea que tiene muchísimas carencias.
Y si además estos niños, de alguna manera, a partir de cierta edad, se inician en actividades deportivas, esas carencias todavía aumentan. ¿Por qué? Porque hay más necesidad de aminoácidos. Por esa razón, no es ninguna barbaridad, padres y madres, que se incluya una cantidad entre 5 y 10 gramos repartidos en diferentes tomas de aminoácidos esenciales junto a las comidas. Y además porque muchísimas veces los niños pensamos que comen, pero muchos de ellos quizás en algunos momentos del día y sin darnos cuenta escupen la comida, con lo cual esas carencias se agravan más todavía. ¿Y si hablamos de alimentación vegana? Cada vez dentro de nuestra sociedad se pone más de moda y más personas llevan a cabo una alimentación vegana por todas las características positivas y ventajas a nivel de salud que tienen. Pero, siempre hay un pero, muchísimas veces, ya sea por una falta de información o por una mala gestión a la hora de llevar este tipo de alimentación, se sufren ciertas carencias, sobre todo de aminoácidos esenciales. Por eso es muy importante incluir aminoácidos esenciales dentro de la alimentación vegana para que las concentraciones de aminoácidos, que muchas veces son carentes, lleguen a los mínimos deseados para que el cuerpo funcione de la forma correcta. Se recomienda entonces unos 15 o 20 minutos antes de las comidas principales tomar unos 10 gramos de aminoácidos esenciales. Luego también podríamos hablar del uso de aminoácidos esenciales en patologías específicas. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia renal, como es el caso de mi padre, que ha comenzado con la diálisis, apenas puede ingerir proteínas sólidas. De este modo, incluir hasta 40 gramos de aminoácidos esenciales divididos en diferentes tomas sería muy interesante para este tipo de pacientes. De hecho, como curiosidad, de esta situación es cuando surgieron los famosos aminoácidos MAP, el patrón maestro de aminoácidos, allá por los años 80, precisamente para utilizar en personas que no podían realizar una ingesta proteica de comida sólida, porque se les elevaba el nitrógeno ureico en sangre. ¿Qué ocurre? Que los aminoácidos esenciales en esta forma no aumentan ese nitrógeno y no generan ningún tipo de residuo. De ahí que sean tan útiles en este tipo de situaciones. En cáncer, por ejemplo, antes de llegar a la alimentación en vena, sería interesante probar, por lo menos hacer la prueba de probar el hacer una nutrición proteica a base de aminoácidos esenciales. Eso puede ser un grandísimo aliado para por lo menos intentar mantener la masa muscular. ¿Cómo y cuándo se deberían incluir los aminoácidos esenciales? Si hablamos en el ejercicio, lo ideal sería introducirlos en el entorno del entrenamiento, antes, durante y después. De esta manera prevenimos el catabolismo. Sí que es cierto que después del entrenamiento se podría tomar directamente una proteína en polvo. Recordad que tenemos un vídeo en el club de la proteína en polvo, pero sobre todo antes y durante evitaríamos la proteína en polvo y lo que haríamos sería tomar los aminoácidos esenciales por su rápida velocidad de absorción. También deberíamos introducir los aminoácidos esenciales si lo que queremos es promover el anabolismo. Es decir, tomar unos 15 minutos antes de las comidas una dosis de aminoácidos esenciales mejorará el entorno anabólico y hará que asimilemos mejor esa comida posterior. ¿Y si hablamos de ayuno intermitente? La gran pregunta que nos haríamos, ¿rompen los aminoácidos esenciales el ayuno? Pues la respuesta es sí. Los aminoácidos esenciales rompen el ayuno intermitente y por eso no se recomienda tomarlos en ese momento si estamos realizando durante esas horas de ayuno. O incluso simplemente sin hacer ayuno intermitente, lo que hago yo todas las mañanas, hacer el cardio en ayunas. No se recomienda tomar aminoácidos esenciales antes del cardio en ayunas si queremos beneficiarnos de todo lo beneficioso, valga la redundancia, que nos puede otorgar el hacer esos 20, 30, X minutos de cardio en ayunas, como hemos hablado muchísimas veces en otros vídeos. Y claro, os preguntaréis, vale, ¿y por qué, Chisco? Muy fácil, porque dentro de los aminoácidos esenciales tenemos la leucina y la leucina promueve de alguna manera la secreción de insulina y eso haría que se detuviera el proceso de autofagia provocado durante el ayuno. Espero que quede claro de este modo. Y ya casi para finalizar, ¿qué tipo de aminoácidos esenciales deberíamos tomar? Evidentemente no estoy aquí para hacer publicidad, muchos sabéis que yo tengo mi patrocinador, pero nunca en los vídeos hago publicidad, no hablo de marcas, sino que hablo de principios activos.
Pero sí que os diría que toméis los aminoácidos de la marca que toméis, aseguraros que esos aminoácidos esenciales sean a partir de fermentación vegetal. Es decir, que su origen sea de fermentación vegetal. Y aquí tenemos los aminoácidos de Kiowa y Ajinomoto. Ambos provienen de la fermentación vegetal y eso hace que además sean perfectos para todos los que quieran llevar una alimentación vegana. Cuando tengáis un bote de aminoácidos, no voy a coger ninguno por lo que os decía de no hacer publicidad, pero fijaros si llevan el sello de Kiowa o Ajinomoto. Y si no, siempre podéis informaros llamando o escribiendo a la casa comercial para que de alguna manera os lo indiquen o os den alguna razón por el cual no lo llevan. En resumen, amigos, tener una alimentación balanceada muchísimas veces conlleva la inclusión de algunos suplementos y uno de ellos, para mí y para muchos de mis compañeros de profesión, sin lugar a dudas, son los aminoácidos esenciales.